Bienvenidos nuevamente. En este día, el pastor Aaron Vance nos da una gran enseñanza que tiene como título Porque Él vive. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Pues quisiera invitarles a que tomen sus Biblias. Vamos al libro de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a estar viendo este hermoso texto el día de hoy. No todo el capítulo, pero una gran parte aquí que habla sobre la importancia de la resurrección. Pues tenemos el título del estudio, Porque Él vive. Porque Él vive. Nosotros tenemos esperanza, amén. Hay ciertos acontecimientos que han definido la trayectoria de la historia humana. Pues nosotros podemos considerar el establecimiento de civilizaciones antiguas y modernas. No piensa ahí en el reino, el imperio de los romanos, o antes los griegos, o antes los persos y medas, y antes de eso los babilonios, y antes de eso pues hace mucho tiempo los egipcios, y pues uno piensa en esos establecimientos, naciones enteras. No piensa hasta en Colombia y pues cómo llegó a formarse este país que amamos nosotros. Venimos de diferentes lados, pero vivimos aquí en un país hermoso, ¿no? Mis hijas hace días estaban diciéndome, papá, yo creo que nosotros vivimos en el lugar más hermoso del mundo. Yo estoy de acuerdo, amén. Es precioso eso, pero uno considera la historia de cómo se estableció este país, esta nación y de las libertades que tenemos. Y uno piensa también en las guerras mundiales y civiles y ataques de terrorismo. Y son momentos que definen la sociedad, ¿cierto? Yo estaba en Estados Unidos cuando ocurrieron los ataques en el 11 de septiembre. Hace ya varias décadas. Yo me acuerdo exactamente dónde estaba cuando aviones chocaron contra edificios grandes en Nueva York y miles de personas fueron matadas. Fueron eventos así que definieron realmente una sociedad. Fueron como ejes en la sociedad. Pues pensamos también en personas influyentes. Pensamos en invenciones. Imagínense, hace tan solo 20 años, ninguno de nosotros teníamos un smartphone, ¿cierto? Ninguno. Los más ricos de pronto tenían una flecha, pero era para los ejecutivos, para los más ricos. Y antes de eso, como no sé si han visto esos teléfonos móviles que uno tenía que cargar hasta una maleta. Pero eso fue hace poco tiempo realmente que tenemos esa tecnología a la mano. Wow, cómo ha cambiado todo. La invención del internet hace una generación nomás y wow, eso transformó la sociedad. Pues y pensamos también en eventos como, no sé si han oído de una pandemia pequeñita que se llama COVID. Eso sí también define la historia y cambia un poco la trayectoria. Muchas veces cuando estamos refiriendo a eventos ahora decimos antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿cierto? Porque fueron cosas que definen la sociedad, la historia humana y pues por muchos años seguirán siendo marcadores en la historia. Cuando estoy leyendo libros, ahora casi todos los libros que salieron después del 2020 tienen que mencionar ese evento. ¿Por qué? Es algo que transformó nuestro pensamiento. Pues ningún personaje, ningún acontecimiento histórico ha afectado a la sociedad como Cristo. Amén. Solo Cristo tiene la influencia sobre la sociedad a nivel tan grande como Él hizo. La clave de Jesucristo la resurrección de Jesucristo es clave para nuestras vidas. Es el elemento más controversial, pero también es el elemento más esencial para nuestra fe. Nosotros no estamos aquí simplemente dando culto a un Salvador muerto. No estamos dando culto a un profeta, o un buen hombre, líder de una religión, una secta. No, Él vive para siempre. Y nosotros podemos estar seguros de eso, de la resurrección. Pues realmente la resurrección lo cambia todo. Si Cristo en verdad murió y en verdad fue sepultado y en verdad resucitó, deberíamos prestar mucha atención a lo que dice, ¿cierto? Porque uno investiga los reclamos de otras religiones y ninguna otra religión tiene un Salvador que se puso en lugar de la gente y luego murió y luego resucitó. Ninguno. No puede ir a la tumba de Muhammad. Él nunca reclamó ser Dios, pero él era el gran profeta reverenciado de los musulmanes. Pero ahí está la tumba de él.
Él murió en el siglo VII, pues hace tiempo, pero uno puede ir y hacer una peregrinación y ver la tumba de él. Él está ahí. Uno puede ver el fundador del budismo, uno puede ver el fundador del shintoísmo, uno puede ver el fundador de todas esas ideas del mismo hinduismo, los que fundaron esas ideas. Y ahí están sus tumbas. Y algunos dicen, no, pues hay una reencarnación, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí está una tumba con un cuerpo, con su líder. Pero nuestro líder no está ahí. No está ahí. Eso lo cambia todo. Si Él en verdad resucitó, deberíamos prestar mucha atención a lo que Él dijo. Pero si no es así, si Cristo no resucitó en verdad, estamos malgastando nuestro tiempo aquí. Hay muchos que llegaron aquí en la madrugada, 6 de la mañana, un poco antes de las 6, y estaban aquí hasta tarde anoche ensayando, practicando, haciendo aseo, poniendo las sillas, haciendo invitaciones. Y pues uno piensa en todo lo que hacemos aquí para celebrar este día de resurrección, pero si Cristo en verdad no está vivo, ¿por qué estamos aquí? Mejor estar ahí en la casa pasando, hacer un asado, no sé, pues pasear por un lado o el otro, descansar un poco, que es un día de festivo, pero estar en la iglesia con gente así en la madrugada, ¿por qué? Estamos malgastando el tiempo. Si Él no resucitó, pero Él resucitó. Y eso veremos ahorita. Ahora en el contexto, antes de comenzar a leer 1 Corintios 15, hoy veremos este pasaje que tiene que ver todo con esta resurrección de Cristo y resalta qué tan clave es para nuestras vidas ahora como creyentes. La iglesia en Corinto era bastante carnal. Uno puede leer toda esta carta y pues capítulo por capítulo por capítulo el apóstol Pablo envía esta carta diciendo, oigan hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Ustedes están lidiando con esto, están guardando este pecado, tienen estas actitudes que no están correctas y hasta tienen estas peleas por los mismos dones y pues hermanos, ustedes no entienden por qué están ahí reunidos como iglesia, y llega realmente a la clave de todo, porque es la resurrección lo que cambia todo. Esa iglesia necesitaba, así como nosotros, refrescar su memoria sobre la resurrección. Algunos estaban diciendo, como veremos, que la resurrección no es realidad, pero que no pasaba nada. Pues Cristo de pronto no resucitó, de pronto sí, pero nosotros no. Esta vida es todo lo que hay, pero no pasa nada. Sigamos los refranes, los buenos dichos, ¿cómo se dice? Las moralejas que dio Cristo, pero no pasa nada. Pero Cristo sí está vivo y sí resucitó y resucitaremos, y eso sí importa un montón. Hay que prestar mucha atención a esto, hermanos, porque es esencial la resurrección. Vamos a ver ahora, 1 Corintios 15, estoy luchando aquí con dicho. Bueno, 1 Corintios 15, 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hoy vamos a considerar este evangelio porque Él vive, el evangelio de la resurrección, la evidencia de la resurrección, la envergadura de la resurrección y la esperanza de la resurrección. Vamos a ver esos puntos en el día de hoy. Oren por mí mientras comunique este mensaje de la palabra de Dios, y oremos por nosotros mismos, cada uno, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias porque tú nos has amado con un amor perfecto. Gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo, tú sabías ya que nosotros íbamos a fracasar y fallar. Nos diste una libre albedrío para luego comprobar tu gran amor. Aunque nosotros huimos de ti, nosotros huimos porque éramos depravados y muertos espiritualmente, rebeldes de corazón, tú viniste en búsqueda de nosotros, Diste tu vida, Señor Jesús, por nosotros. Nadie te la quitó,
tú mismo la pusiste voluntariamente y la volviste a tomar. Señor, tú pagaste la paga del pecado que estaba sobre nosotros. Tú recibiste la ira que nosotros merecíamos, el castigo por haber desobedecido a un Dios santo, pero luego nos reconciliaste contigo mismo, Señor, contigo mismo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy celebramos no solamente tu sacrificio en la cruz, sino tu resurrección. Ayúdame ahora, Señor, a comunicar claramente esta gran noticia. No hay mejor noticia, Señor, que tú estás vivo, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir a la luz de un Cristo vivo. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a considerar algunas cosas. En estos primeros versículos vemos nosotros el evangelio de la resurrección. El evangelio de la resurrección. Esta palabra evangelio es evangelion, es una palabra griega que ahí se traduce, se translitera al evangelio. ¿Qué significa? Es una palabra que comúnmente se malentiende, se malinterpreta. ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa eso? Básicamente es eso, buenas noticias. Buenas noticias. Cuando alguien quiere compartir buenas noticias en ese día, decían evangelio, tengo un evangelio para ustedes. Y nosotros tenemos las mejores noticias de todas, amén. En este mundo caído y perturbado necesitamos buenas noticias. Hermano, no sé si es posible cambiar de micrófono. Se me cae. ¿Se puede prender? Dice box 3. ¿Sí está bien? Sí. Ahora sí. Bueno, ya no voy a luchar más con eso por ahora. Bueno, entonces, evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son buenas noticias, buenas nuevas. Nosotros necesitamos algo así. Nos deprime a veces oír sobre la economía que está siempre inestable, ¿cierto? Nos deprime oír sobre enfermedades, pandemias, robos, violencia, guerras, traiciones, la política, desastres naturales. Uno prende el noticiero y casi siempre está lleno ¿de qué? De malas noticias. ¿Por qué hablan más sobre las malas noticias? Porque así la gente ve más. La gente se deprime más también. Entonces hay gente que me estaba diciendo hace poco, hay algunos que estaban diciendo, no, es que mis padres ya mayores de edad se deprime mucho, la presión se sube porque están viendo siempre la noticia y la noticia casi siempre es mala, pero nosotros necesitamos oír buenas nuevas, ¿no? La mejor noticia de todas es que Cristo nos puede salvar. No, Cristo nos puede salvar. No hay nada difícil para Él porque Él resucitó. La resurrección es una parte esencial del evangelio. Vuelvan a leer otra vez conmigo el versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí oyeron eso? Que Él cumplió las Escrituras, tuvo que morir, pero no se quedó ahí. ¿Qué dice? Y fue sepultado. ¿Por qué fue sepultado Cristo? Para comprobar que estaba muerto, ¿cierto? Para comprobar que estaba muerto ya. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo vino, Él murió, Él fue sepultado y resucitó. Cada elemento, cada parte de este evangelio es indispensable. Si se quita algo ahí, ya no es el evangelio. Si se quita esa venida de Cristo en carne, físicamente, Él se hizo un ser humano. Si se dice, no, pues Él fue como un fantasma, un espíritu más, como decían los gnósticos del primer siglo. Hasta el día de hoy siguen diciendo eso porque dicen, no, la carne es algo contaminada. Entonces Cristo no se tomó carne, Él vino solamente en espíritu. Pero si Él no vino físicamente, ¿cómo pues podría morir? ¿Cierto? ¿Cómo pues podría morir? Si quitamos ese elemento, ya no es buenas nuevas, porque Él no pudo haber muerto por los pecados humanos. Si Él en verdad no murió, como dicen los musulmanes, dicen que Él ascendió simplemente al Padre, que Él no murió en la cruz, que ellos reconocen a Cristo como un profeta, pero dicen, no, Él no es el Hijo de Dios y no murió, solamente ascendió y vuelve un día. Ellos hasta dicen eso. Pero si se quita esa muerte de Cristo, ¿quién paga por los pecados? Nosotros.
Nosotros, si Cristo no fue sepultado ahí durante 3 días en la tumba, algunos hasta el día de hoy dicen, no, pues Cristo solamente se desmayó en la cruz. No se murió realmente y pues le pusieron ahí en la tumba, pero él salió, de pronto ni siquiera lo sepultaron, ¿no? Entonces no fue muerto en verdad. Y si Cristo no resucitó, veremos ahorita que es una trauma, es trágico, porque aún estamos en nuestros pecados. Él no tendría el poder para salvarnos. Cada elemento es importante. Y es interesante que dice ahí, conforme a las escrituras. Saben que Cristo en su primera venida cumplió más de 300 profecías detalladamente, a la letra. Él cumplió 300 profecías en su primera venida. ¡Wow! Ese Cristo cumplió todo. ¿Cómo así que algunos niegan que era realmente el Mesías? Yo no sé, por una segura espiritual, pero Él cumplió las profecías. Él vino, como dice en Isaías 7:14, que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Él murió, fue sepultado, como vimos el miércoles en la celebración de la Santa Cena. Leímos una parte en ese culto, leímos Isaías 53, detallando cómo iba a morir Cristo. Uno puede leer también Salmo 22, que cumplió ahí. Todo lo que se dice es un salmo mesiánico, un salmo profético sobre cómo iba a morir Cristo. Él resucitó, como dice en Salmo 16, una profecía sobre su resurrección. Dice en Salmo 16, 8 al 10, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto se cita por los apóstoles después, diciendo eso. Estaba hablando de Cristo. Cristo está ahí. Él no vio corrupción ahí. Él murió, pero el Señor Dios Padre no le dejó ahí. Le resucitó. Amén. La resurrección es importante, pero ahora hay algo importante que de pronto nosotros pasamos por alto. Los versículos 1 y 2 nos dan una clave muy importante en cuanto a este evangelio de la resurrección que tiene que ser recibido. Tenemos que creerlo. Volvamos a ver lo que dice. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, está recordándoles lo que ya había enseñado, el cual también, ¿qué dice? Recibisteis. En el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Hay varias condiciones ahí, ¿cierto? Alguien te predica el evangelio, pero tú tienes que recibirlo. Tú tienes que oírlo y recibirlo, creerlo y adoptarlo como las noticias para ti. Tú tienes que recibir eso, como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de quien cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así somos todos los creyentes. Alguien nos ha predicado, pero nosotros tuvimos que recibir, creer. Efesios 1:13 dice de esta forma: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra salvación. ¿Qué dice? Hemos oído y hemos creído. Este evangelio es una buena nueva, son buenas noticias solamente si se reciben. Si nosotros oímos buenas noticias y no hacemos caso a lo que dice, no recibimos eso, no creemos, no son buenas noticias para nosotros. De hecho, el evangelio se convierte en malas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio dice que Cristo murió por los pecadores para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios. Pero si nosotros no creemos, si no recibimos a Cristo, ¿quién muere por nuestros pecados? Aunque Cristo ya pagó el precio por ellos. Él dice que Él puso su vida en rescate por todos. Él ya pagó la penalidad de todos, pero solamente se aplicará a aquellos que creen. Y si no creemos, nosotros mismos tenemos que pagar esa paga del pecado, que es la separación eterna de Dios.
una muerte segunda. Es muy triste, ¿no? El Evangelio dice, tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero no tenemos que hacerlo. Cristo ya hizo todo, pero tienes que recibirlo. Amén. Tienes que recibirlo. Romanos 10 lo dice claramente. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Que es clave, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Alguien tiene que anunciar, pero tenemos que oír, tenemos que creer y tenemos que invocar al Señor, es recibirlo. ¿Ha habido un momento en tu vida en que hayas hecho eso? De pronto has escuchado toda la vida que Jesús murió en la cruz. De pronto hasta crees que Él es Dios. De pronto crees en Dios y tienes una reverencia por Dios, un temor a Dios y está bien. Pero creer que Dios existe no es suficiente. Saben que los demonios hasta creen, dicen Santiago, y tiemblan. Ellos tienen una santa reverencia ante Dios, tienen hasta temor de Él, pero no creen en Él. ¿Y tú? Tú que temes a Dios, respetas a Dios, reconoces que Dios existe, reconoces que Jesús murió en la cruz, has creído en Él, le has recibido personalmente, porque no es suficiente saber que Él murió, fue sepultado y resucitó. Tú tienes que recibir eso. Esa es la palabra, pero tienes que recibirla. Tienes que recibirla. Tienes que también perseverar y retener esa palabra recibida. Es una evidencia que has sido salvo de verdad. Juan 8:31 Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen. Lamentablemente muchos decían, nosotros somos discípulos de Cristo, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, chao pescado, se fueron. O sea, ya no querían quedarse más. ¿Por qué? Tenían otro Dios a su medida, hubo otro concepto del Mesías, pero el Señor dice, si permanecen conmigo. Muchos han creído a base de una mentira, con motivos errados. De pronto muchos se han aferrado a un falso evangelio. Dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? No que, fueron de una iglesia para otra. Fueron de la iglesia bautista a la iglesia carismática, o a la iglesia pentecostal, o a la iglesia adventista, o a la iglesia esta o aquella. No está hablando de eso. Está diciendo que ellos salieron, apostataron de la fe prácticamente. Dijeron, no creo. Y alguien que había estado ahí al lado, había de pronto adorado a Dios junto a nosotros, alguien que había servido a Dios junto a nosotros, alguien que había hecho cosas y había estudiado la Escritura y conocía, pero se fueron de nosotros para manifestar que no eran nunca realmente de nosotros. Los que salen no es que pierdan la salvación, es que demuestran que no la tenían en el primer lugar, no eran salvos. Entonces, para escuchar estas buenas noticias del Evangelio de la resurrección, Cristo vive, nos ofrece vida. Hay que recibir esa palabra y hay que permanecer en ella. Pero también es evidencia que Cristo es el que está haciendo la obra. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay momentos en que nuestra fe mengua, ¿sí? Nuestra fe va bajando y pues nos sentimos realmente un poco débiles en cuanto a eso, pero si somos de Cristo, Él nos guarda. Amén. Me encanta esa canción que a veces cantamos que dice, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. ¡Wow! Preciosa promesa, pero es una señal de que estamos en Él. ¿Estarás dispuesto a examinarte hoy mismo para ver si has recibido el Evangelio de verdad?
Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dicen, pruébense, examínense a ver si realmente han nacido de nuevo. Qué gran noticia sería saber que alguien en el día de resurrección, el día que celebramos a Cristo vivo, alguien se examinó y dijo, no, yo no sé. Yo no tengo una certidumbre de dónde voy a pasar la eternidad. ¿No sería chévere asegurarse hoy? ¿No sería chévere nacer de nuevo hoy? Creer hoy. Yo creo que el Señor está obrando en corazones. Yo no conozco los corazones de todos, pero su palabra dice que siempre está obrando. De pronto es usted hoy que necesita arrepentirse y creer el evangelio. Entonces, ¿qué está esperando hoy mismo, en este mismo momento? Está ahí en su corazón. Puede clamar al Señor, puede decir, Señor, yo reconozco que has muerto en la cruz. Y Señor Jesús, que fuiste sepultado y resucitaste de los muertos. Yo reconozco que solo tú puedes salvar. Entonces yo te invoco, Señor, te pido. En tu corazón de pronto tienes ese corazón arrepentido. No son palabras mágicas, es un corazón arrepentido. Es un corazón de fe. El Señor te espera. Es el evangelio de la resurrección. Hay otras cosas que veremos en este texto también. Veremos, volviendo a 1 Corintios 15, la evidencia de la resurrección. Cuando dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice luego que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, pregúntenles si quieren un testigo presencial de un Cristo resucitado. Pregunten a esos hermanos. Algunos ya fallecieron, duermen, o sea, están esperando la resurrección postrera, como veremos ahorita. Pero hay algunos que están vivos. Dice en el 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué están hablando ahí? El apóstol Pablo. Y uno conoce a ese gran teólogo, el plantador de iglesias, ese misionero, ese predicador. ¡Wow! Pero antes, ¿quién era Pablo? Lo conocemos también como Saulo de Tarso. Era uno de los perseguidores más fuertes de la iglesia, el archienemigo de la iglesia. Dice, yo también le vi al Señor. Dice en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vemos evidencias de la resurrección. Pablo habla de varios testigos aquí de Cristo resucitado. Cefas, vemos en Lucas 24 que fue a hablar con Pedro. Es otro nombre por Simón Pedro, es el mismo Señor. ¿Y qué hablaron? Ahí no está en la Biblia, solo que había hablado con él. Tuvo una conversación con él, probablemente de restauración. ¿Se acuerdan qué pasó con Pedro? Le negó al Señor 3 veces. 3 veces que ni siquiera conocía al Señor en el momento más duro de la vida humana de Jesús. Él estaba siendo juzgado y fue desamparado por sus amigos. Y Pedro dijo, no, yo ni le conozco, no le distingo. Yo no estoy con él, no. Y el Señor había dicho que lo haría, lo hizo. El Señor, después de la resurrección, fue y habló con Pedro. Vemos eso en Lucas 24. Chévere eso, ¿no? Los 12, que se refiere a los discípulos ahí. 500 hermanos a la vez. ¿Cuál es la identidad de ellos? No sabemos. Solamente que fue un grupo de personas en Galilea, muy probablemente, al norte de Jerusalén. Pero 500 hermanos a la vez. ¡Wow! Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Quién fue él? Un escéptico durante la vida del ministerio de Jesús. Una persona que se burlaba de Jesús. Durante el ministerio humano de Jesús, ¿se acuerdan de Jacobo y los otros hermanos, medio hermanos de Jesús? Decían, bueno, si quieres ser famoso,
Sube a la fiesta en Jerusalén, muéstrate ahí, porque nada se hace en secreto. Si quieres tener un renombre entre la gente y hacer algunas señales ahí de las que estás haciendo, unos trucos ahí, y yo no sé cómo lo haces, pero sabemos que... Y se burlaban un poco de Cristo, no creían en Cristo. Pero después, sí, él fue y habló con Jacobo, todos los apóstoles y Pablo mismo. En otras palabras, hay demasiados testigos para negar este hecho histórico. Pensemos en cuánto sufrieron la mayoría de esos primeros creyentes, especialmente los mismos apóstoles. Uno puede leer el libro de los mártires por John Fox. Es un libro que recomiendo que cada cristiano lea por lo menos una vez en su vida. Es un libro bastante grueso, pero detalla un poco la historia de la iglesia primitiva, la historia de los apóstoles, la tradición sobre cómo se murieron, y también ese primer siglo, el segundo siglo, el cuarto siglo, hasta el 10º siglo, hasta el siglo XVII más o menos llega. Pero ese libro de los mártires a mí me ayudó mucho. Yo lo leí hace unos 20 años y retó mi fe. Me desafió un poco para vivir una vida de fe sincera y estar dispuesto a pagar cualquier precio por el Señor. Pero ¿por qué sufrieron tanto los apóstoles? ¿Por qué sufrió tanto esa iglesia primitiva? Los que fueron testigos presenciales, porque habían creído eso. No hubieran sufrido tanto por una mentira que ellos inventaron, como algunos dicen. Dice, no, pues ellos robaron el cuerpo de Cristo e inventaron esto para crear una nueva religión, pero cada uno de ellos sufrió. Y uno no sufre por algo que sabe que es mentira. De pronto sufre por algo que cree sin saber, en ignorancia, así como pasa muchas veces con los fanáticos, los terroristas. A veces que vemos que alguien se explota en guerra yihad porque cree que eso de pronto les va a dar entrada al paraíso. Si matan a los incrédulos, muriéndose también en esa guerra espiritual, pero es que ellos se mueren por una mentira. Es en ignorancia. Ellos no saben. Es algo que han sido dichos, declarados, entonces están dispuestos a morir por eso. Pero si los apóstoles inventaron esto, que Cristo resucitó, ¿por qué van a morir por eso? Cada uno tenía oportunidad para negar su fe y no lo hizo. Pensemos en la cantidad de testigos, especialmente los 500. No fue la ilusión, una alucinación de los pocos. Dice aquí que muchos quedaban vivos, entonces pregúntenles. Hay evidencias. Pensemos en la animosidad que tenía Jacobo hacia Jesús y luego la resurrección, como él llegó a ser no solamente un creyente, sino un líder en la iglesia de Jerusalén. Él llegó a ser como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Uno lee el libro de los Hechos y ahí está. Llegó a morir también por la fe. Dice aquí que aún él estaba dispuesto a morir. Él después escribió el libro de Santiago. Este es el mismo hermano, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque vio que sí es veraz todo eso lo que Jesús decía. Durante años tenía esa contradicción en su corazón, pero ahora creyó. Pensemos en la conversión del archienemigo del evangelio, Pablo mismo. El que iba para perseguir más a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús, vio al Cristo resucitado y dijo, heme aquí, me rindo. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Y cómo cambió? ¿Cómo transformó? Hermanos, no estamos siguiendo un mito, amén. No estamos siguiendo una fábula artificiosa, como dice en 2 de Pedro 1:1. La fe cristiana no nació en el corazón de un ser humano, no es una simple opinión. Me gusta lo que dice Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX. Dice, nuestra religión no se basa en opiniones, sino en hechos. A veces escuchamos a personas decir, esas son tus opiniones y estas son las nuestras. Cualesquiera que sean sus opiniones es un asunto menor. ¿Cuáles son los hechos del caso? Él dice eso. Nuestra fe, nuestra religión se basa ¿en qué? En hechos comprobables. Ser creyente requiere fe, sí, pero es una fe lógica. Es una fe lógica, algo que tiene razón, algo que tiene evidencias. Amén. Usted puede, si tiene aún ese escepticismo dentro de sí, de pronto dice, no, pues yo no sé todo eso, yo no sé en los milagros, yo no sé en la salvación, la resurrección, eso me parece una bobada. Yo estoy aquí porque mi esposa me obligó, yo estoy aquí porque mis padres me obligaron, yo estoy aquí porque había una fuerza mayor por ahí.
Pero yo no sé si creo todo esto. Lean el libro de Romanos. Les animo a hacerlo. El libro de Romanos son 16 capítulos. Pero el libro de Romanos presenta claramente la lógica de la fe cristiana. Es una fe razonable, es algo que tiene sentido, es algo que tiene pruebas. Desde el primer capítulo hasta el último nos habla sobre cómo la fe cristiana es una fe lógica. Está basada en hechos reales. Hay argumentos ahí que uno puede entender. ¿Por qué necesitamos evidencias para confirmar la resurrección? A través de los años han surgido muchas objeciones a la resurrección de Jesús. Algunos dicen que no murió en absoluto, sino que se desmayó en la cruz, revivió en la tumba. A esas personas digo, bueno, ¿cómo así? Como decimos aquí en Colombia. ¿Cómo que Jesús, después de sufrir tanto, y es documentado cuánto sufrió, 39 azotes, casi muriéndose ahí con esos, esa corona de espinas así de grandes que penetraron su cabeza ahí, esos látigos, esa corona de espinas, esos clavos entre los nervios de la mano que causa un dolor inmenso, y también en los pies, estando allá en la cruz, no solamente luchando por su vida, sino también después dijeron los soldados, los expertos en esto, no, ya está muerto. Que los otros rompieron las piernas para asegurar que se muriesen, porque tenían que levantarse a respirar cada vez. Y durante horas algunos estaban ahí lentamente muriéndose, pero ya alrededor de las 3 de la tarde dice en la Biblia que Cristo expiró, ya murió. Y cuando pasaron los soldados, ¿qué dijeron? No, este ya está muerto. Pero para estar seguros, ¿qué hicieron? Tomaron una lanza y penetraron ahí y llegaron hasta penetrar todo, y salió sangre y agua. O sea, estaba ya muerto. Científicamente estaba muerto. Pero supongamos que simplemente se desmayó y le pusieron a esa tumba guardada con una piedra que dicen los expertos que una piedra que hubiera pesado más de 1500 kilos. Yo no sé ustedes, pero yo en mi fuerza, que me considero algo fuerte, yo no podría remover esa piedra. Pero imagínense Cristo, después de sufrir tanto, que hasta tenían que llamar a otro para ayudarle a cargar la cruz, para llegar al Calvario, que Cristo simplemente quitó eso, si fuera un ser humano nomás, o sea, no Dios. Quitó la piedra, se escapó ahí clandestinamente, dijo, resucité. ¡Tará! No. Él murió y Él resucitó. Algunos dicen estos argumentos, otros dicen que Él sí murió, pero su cuerpo fue robado. Su cuerpo fue robado, pero estaba siendo guardada la tumba por soldados autorizados por el Imperio Romano. Había un sello ahí en la tumba, como una cuerda con cera en ambos lados, con un sello del Imperio Romano, que alguien que rompiera eso sería culpable de muerte. Los mismos soldados, cuando vemos que ellos dieron aviso a los principales de la sinagoga, a los judíos ahí, estaban atemorizados por su vida, porque romper eso sería una crucifixión inmediata. Según la ley romana, sería transgredir la ley romana. Entonces no lo hubieran hecho así de fácil. Todavía otros sugieren que Él realmente sí murió, pero sus desesperados seguidores alucinaron su resurrección. Una comprensión clara y simple de las evidencias de la resurrección de Jesús destruye todas estas teorías y muestra que se necesita mucha más fe para creer en el relato humano que el relato bíblico. Si dice no, Cristo no resucitó, requiere más fe que creer que sí, Cristo murió. Increíble eso. ¿Cuáles son algunas evidencias? La sinceridad demostrable y martirio de los testigos presenciales, la conversión, sinceridad demostrable de los principales antagonistas, el hecho de la tumba vacía, está documentado. El testimonio de los oponentes de Cristo sobre su muerte, su tumba vacía, el avance, la eficacia del mensaje del evangelio, comprobando que no era una leyenda. Hay una historia que leí hace poco sobre dos señores
en el año 1740. Eran estudiantes en el Oxford, ahí en Inglaterra, el poeta inglés Gilbert West y el barón George Lyttelton, algo así. Se propusieron refutar dos eventos importantes en la historia cristiana: la conversión de Saulo y la resurrección. Después de un año de ardua investigación independiente, dice que se separaron con esas misiones y luego se volvieron después de un año. Cada uno finalmente llegó a la conclusión que sí, Saulo se convirtió genuinamente y que Cristo sí resucitó genuinamente entre los muertos, y ambos se convirtieron en cristianos. Hay otra historia más moderna. En el 1981, hasta hay películas, libros que salieron sobre este señor Lee Strobel. No sé si han escuchado del Caso por Cristo. Es una gran película, un buen libro que él escribe sobre su proceso, porque él era un ateo pero fuerte, un ateo que atacaba a los cristianos, a los creyentes, y él era un editor, un reportero, un experto legal para un periódico allá en Estados Unidos que era nacional, a base en Chicago. Entonces él se convirtió al cristianismo después de lanzar esa misión para socorrer la resurrección, dándose cuenta más bien sobre la realidad basada en los hechos y la evidencia. Dijo: es innegable. Cualquier investigación honesta nos va a llevar a la misma conclusión: Cristo vive. Amén. Y porque Él vive, hay un evangelio, hay buenas nuevas de la resurrección, hay evidencias de la resurrección. Veamos número 3, la envergadura de la resurrección. Va mucho más allá que simplemente un hecho histórico. Los corintios habían aceptado la resurrección de Cristo, pero no querían creer en una resurrección para los cristianos. Vamos a leer eso en el versículo 12 de nuestro texto, 1 Corintios 12 hasta el 22. Dice: pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fueron esos corintios influenciados por una filosofía griega que consideraba indeseable la resurrección, pensando que el estado de un espíritu puro era superior. O sea, sin cuerpo, sin una resurrección. También fueron influenciados por el pensamiento de los saduceos, esa secta de los judíos que pensaban que el mundo más allá del más allá era solamente una ilusión. Ellos no creían en eso. Los fariseos sí, los saduceos no. ¿Se acuerdan? En los evangelios vemos eso. Pero la resurrección de Cristo y la nuestra es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, tampoco resucitaremos. La resurrección se menciona 104 veces en el Nuevo Testamento. Una y otra vez se menciona tanto. ¿Por qué? Porque es el pináculo de lo que creemos, lo que predicamos, lo que esperamos. Si no hay resurrección, ¿qué dice? Nuestra fe, nuestra predicación, nuestra religión está en vano. Todo es vano. ¿Qué es eso? Esa palabra kenos, que es vacío, sin valor, fútil, algo que no tiene sentido. Hasta hay una descripción que dice esa palabra significa tonto. ¿Por qué? Porque es hacer algo que no tiene sentido. Hacer algo que no tiene sentido, decir algo que no tiene sentido. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, no resucitaremos en el día final. Pero dice en Juan 11,
Cuando Cristo está ante la tumba de Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él es la resurrección y la vida. ¿Qué significa eso? Que aunque muramos aquí, en este templo humano, esta cáscara, aunque muramos físicamente, Él nos resucitará. Amén. Hay una esperanza. Hay una esperanza. No moriremos eternamente. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. La razón por la que muchas personas son miserables hoy en día es porque no tienen al Salvador resucitado en sus corazones. Él es el que hace la diferencia en la vida de una persona. Su poder, su presencia en nosotros, ¿qué hace? Transforma nuestras pruebas y problemas en triunfo. Su vida, su presencia en nosotros nos conforma al carácter y la imagen de Jesucristo. Su vida, su presencia en nosotros nos informa de la iniquidad cuando nos desviamos de hacer lo correcto. Su vida, su presencia nos reforma en cuanto a la actitud rebelde por su redención en justicia y sumisión a su voluntad. Su vida y su presencia en nosotros nos santifica, nos prepara para la eternidad. Él está vivo, Él está en nosotros y Él está actuando. Esa es la envergadura de la resurrección. Tengámoslo por seguro, Cristo sí resucitó. Amén. Veamos una cosa final, la esperanza de la resurrección. Ahora sí vamos a saltar un poco esos versículos. Quisiera que los lean después. Pero vean ahí conmigo el versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron, es hecho. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿las qué? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora vamos al versículo 50 y sigamos leyendo. Dice en el versículo 50 en adelante: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una esperanza en la resurrección. Cristo es la primicias de la resurrección. Dice ahí esa palabra varias veces. Él es el cumplimiento de la fiesta judía del Shavuot. Son las primicias. Hasta el día de hoy uno va a Israel y celebran eso. De hecho, hoy están celebrando eso. El día de resurrección, el domingo después de la Pascua, el primer día de la semana después de la Pascua, se celebra esta fiesta de las primicias. ¿Qué es? Eso ocurrió precisamente el día de esa resurrección, pero es el cumplimiento de dar lo primero que se rinde de la cosecha al Señor. En Levítico 23 vemos eso. Habla a los hijos de Israel: diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un agavillo por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora entonces, ¿por qué dice que Cristo es las primicias de la resurrección? ¿Por qué se hace esa conexión? Porque un día final viene la última cosecha.
y nosotros somos parte de esa. Amén. Él muestra que Dios tiene poder sobre la muerte. Él no fue el primero en resucitar, pero fue el primero que resucitó así, porque no volvió a morir. Amén. Lázaro sí volvió a morir, la hija del centurión sí volvió a morir. Esas personas del Antiguo Testamento sí, aunque fueron resucitadas como señal en ese tiempo, volvieron a morir, pero Cristo no volvió a morir y no vuelve a morir. Amén. Dice en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vemos eso, hermanos. Cristo venció la muerte. Él es las primicias de la resurrección. Él nos muestra cómo vivir eternamente. Nos abrió el camino de la resurrección a la vida. Dice en Job 19, ese personaje del Antiguo Testamento, uno de los primeros personajes de la Biblia. Job, vemos que dice en su sufrimiento, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una esperanza de la resurrección. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy tenemos esa esperanza y Cristo reafirmó esa esperanza a nosotros porque dijo, sí, les voy a dar vida. Anticipamos una vida más allá, con un cuerpo glorificado. Yo no sé de ustedes, yo me siento joven en días y me siento no tan joven otros días. Me levanto y lo único que escucho es ¿les pasa a ustedes? Yo no sé, pues no sé por qué de pronto la vejez, nadie creería que tengo 50 años, porque no los tengo, sí, pero bueno, la verdad es que cada año siento un poco más el efecto de un cuerpo que se está envejeciendo. Cada año más. Y eso que soy joven. Y algunos de ustedes que me tienen un poco más de años, tienen un poco de ventaja, están por adelante en la carrera que se llama la vida humana. Dicen, espere, porque eso va empeorando siempre. Pero yo espero ese cuerpo glorificado. Amén. Yo espero ese cuerpo glorificado. Un día los muertos en Cristo resucitarán, los vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y todos seremos transformados. No dice, pero pastor, ¿eso cómo es? ¿En qué orden cae todo? Pues yo creo que la Biblia enseña que ahora estamos esperando lo que se llama un arrebatamiento. Algunos usan la palabra que se diría de latín, que es el rapto. Es la misma palabra, arrebatamiento, rapto, que el Señor un día va a llegar a las nubes. Y el Señor en ese día va a resucitar a los muertos que habían creído primeramente y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y después, según dicen pues muchos teólogos, y yo tengo la persuasión de que la iglesia no está aquí durante la tribulación. Algunos dicen, no, pues sí. Entonces, bueno, no es un punto para discutir realmente, no es un punto principal del cristianismo, pero el Señor va a derramar su ira sobre la tierra durante 7 años. Los primeros 3 años y medio va a haber un gobierno unido en todo el mundo y los mismos israelitas, los judíos van a creer que el Cristo llegó, pero luego se revelará que es no el Cristo sino el anticristo. Él va a profanar las cosas de Dios y ellos se darán cuenta, fue Cristo, Jesucristo. Y van a creer, ellos mismos serán hechos en testigos alrededor de todo el mundo y muchos serán evangelizados por el testimonio de los mismos judíos en ese tiempo. Pero la iglesia, no hay mención de la iglesia, no está ahí durante ese tiempo. Pero un día vuelve con el Señor al final y Él va a haber una batalla de Armagedón, y Él va a establecer su imperio, su reino de 1000 años, dice la palabra. Algunos van a nacer en ese tiempo, algunos van a morir en ese tiempo de los que no fueron salvos. Y al final de los 1000 años, Satanás está atado, pero será suelto. Él va a salir, va a engañar a los que no eran de Cristo. Va a haber luego un juicio final, una resurrección final.
Y uno dice, ¿qué? La Biblia habla mucho sobre escatología, pues no es un sermón para entrar a muchos detalles. Hay varias perspectivas, hay como 4 perspectivas principales. Algunos dicen, no, pues esto es primero y luego el otro, y luego esto y luego el otro. Y algunos dicen, no, pues nosotros somos Israel, y otros dicen que no, pues hay tantas cosas. Pero quiero que se enfoquen en esto. Hay una esperanza. Para los que estamos en Cristo, no tenemos que estar tristes. Dios no nos puso para ira. Dios nos puso para salvación. Ese texto que vimos ahí dice que no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento recibiremos ese cuerpo glorificado. Nos hace pensar también en un pasaje paralelo en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Wow. Yo no sé exactamente cómo será todo. A mí me encanta estudiar eso, me encanta hablar de eso. No me gusta pelear, no me gusta debatir mucho, pero me gusta estudiar eso. Si quieren podemos hablar eso. Va a haber un estudio sobre escatología y todo eso, y pues hay diferentes perspectivas y todo. Pero no perdamos el enfoque principal. Hay una esperanza. Amén. Hay esperanza. Confiemos en el Señor. Un día veremos la victoria final sobre la muerte, pero hasta ese día final estemos firmes, crezcamos, sirvamos, vivamos en el poder de la resurrección. Como dice el último versículo de 1 de Corintios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por el poder de su resurrección sirvamos. Amén. Vivamos en Él, estemos firmes en Él. Hemos considerado el evangelio de la resurrección. Porque Él vive, hay buenas nuevas de salvación. Amén. Hemos considerado la evidencia de la resurrección. Porque Él vive, hay una firmeza en nuestra fe. No es una fe vacía. Hemos considerado la envergadura de la resurrección. Porque Él vive, tenemos un propósito poderoso en todo lo que hacemos aquí. Hemos visto la esperanza de la resurrección, porque Él vive, viviremos con Él eternamente. ¿Cómo nos debería de impactar el hecho de la resurrección de Cristo? En lugar de vivir en las buenas nuevas del evangelio completo, ¿será que nos hemos dado por vencidos ante las tribulaciones, ante las tentaciones de la vida, olvidando que Él vive? En lugar de vivir en el poder de Dios, unidos en Él y a Él, ¿será que en nuestra mente vivimos como si Dios estuviera muerto, aunque Él esté vivo? En lugar de regocijarnos en el Cristo vivo y aguardar la esperanza bienaventurada, ¿será que hemos preferido aferrarnos a este mundo pasajero y vacío? Yo creo que es momento para renovar nuestra esperanza en el evangelio. Amén. Es momento de renovar nuestra dependencia en Él. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros viviremos. Amigo, quiero que tomes un momento ahora mismo para examinarte, a ver si estás realmente en la fe. Puede que hayas escuchado este mensaje, pero ¿lo has creído de verdad? Puede que crees que Cristo sí vivió y murió y resucitó, sí, pero has puesto tu confianza en Él. ¿Ha habido un momento en que te hayas nacido de nuevo? Si no te acuerdas de ese momento de haberte arrepentido y depositado la fe en Cristo, ¿por qué no lo hagas ahora? ¿Qué estás esperando? Es una decisión importantísima, es la más importante de tu vida, y Cristo te espera. Él vive, Él te invita, Él te espera, Él te está llamando. Si no has sido salvo, ¿por qué no pongas tu fe en Él ahora? Amén. Mientras yo estoy orando, ahí en donde quiera que estén, clamen al Señor.
Los cristianos de pronto podemos tomar un momento también para agradecer al Señor porque Él está vivo. Nosotros no entramos a la eternidad a base de nuestros hechos, nuestras obras, sino su obra completa y perfecta. Nosotros no esperamos en un Dios muerto, sino un Dios vivo. Agradezcámosle por eso. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un gran, gran Dios. Y tú venciste el poder de la muerte. Ya no enseñorea sobre ti, pero tampoco tiene que enseñorear sobre nosotros. Y nosotros vemos ese sacrificio tuyo en la cruz, que fue suficiente, más que suficiente para salvarnos, pero también tu resurrección. Vemos esperanza, Señor. Porque no fueron palabras vacías que tú decías, tú cumpliste con tu palabra, tú cumpliste la escritura, tú cumpliste todo para darnos vida eterna. Yo te pido, Señor, que vivamos en el poder de tu resurrección. Que estas personas aquí, que cada una se examine a ver si realmente ha creído. Yo sé que hay cosas en el mundo que son malas noticias y nos perturban, molestan, nos afanan. Pero, Señor, en ti tenemos esperanza. Señor, este cuerpo está pereciendo y se está envejeciendo y cada día estamos sufriendo un poco los efectos de un mundo caído, el pecado en este mundo y hasta el mismo cuerpo humano. Pero un día esperamos ese cuerpo glorificado. Señor, yo anhelo ese día. Yo quiero estar contigo, Señor, porque estar ausente de este cuerpo es estar presente contigo. Ahí estaremos contigo por la eternidad. Qué esperanza bienaventurada. Ayúdanos, Señor, a guardarla, a vivir de acuerdo a esta palabra, a esta promesa, a esta esperanza. En tu nombre te lo pido. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales @iglesiaagapebga y página web www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 p.m. Sábados, reunión de jóvenes, 6 p.m. Y domingos, 9 y 11 a.m. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.